Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta tu hermana y amiga, Pastora Nani. Hoy se ve un poquito más oscuro porque no prendo la luz, estamos de día y estoy en el lugar de siempre. Ahorita vamos a salir para la laguna y les voy a transmitir por allá otras cositas, un video extra que les voy a hacer, pero quería entrar para estar tranquila, para explicar lo que es el dominio propio. Y hace 2 días una hermana en el Señor me dice: ora y pregúntale al Señor, pero me gustaría y necesito una clase sobre el dominio propio. Y a medida que se fueron dando los temas, esto de los frutos del Espíritu se repite una y otra vez en cada tema que traemos. Ayer hablábamos sobre la obediencia y las bendiciones de la obediencia versus las consecuencias de la desobediencia. Pero ¿cómo vamos a poder obedecer si no ejercitamos los frutos del Espíritu? ¿Y qué es el dominio propio? El dominio propio es autocontrol. El dominio propio es saber cuándo abrir nuestra boca y responder y cuándo callar. Saber pensar antes de responder o de actuar. La palabra me dice, como estábamos hablando hace unos días, ¿verdad?, en el tema de la murmuración y todas estas situaciones que se han levantado, estábamos hablando sobre lo que era el poder de la lengua, y que la lengua, dice la palabra, que enciende el infierno, porque cuando nuestra lengua lastimosamente nosotros herimos, y después de que lanzamos ese dardo, esa espada, no retorna atrás vacía, sino que lacera o bendice, sana y restaura o hiere. Y es por eso que nosotros tenemos que tener dominio propio y tenemos que tener cuidado de lo que decimos y de lo que hacemos. Muchas veces cuando hablamos de dominio propio pensamos en que el dominio propio se refiere única y exclusivamente a cuando estamos en una situación pasional, cuando no estamos casados, evitar la fornicación, o cuando estamos casados, evitar el adulterio. Y eso es solamente una de las ramas del dominio propio. En ese momento nosotros estamos tomando control sobre nuestras pasiones, estamos dominando nuestra carne. Pero el dominio propio es mucho más allá de eso. No es solamente hacer como José y cuando venga la esposa de Potifar a tratar de hacernos caer, o a Jezabel, o a un varón, en el caso de las damas, tratarle de hacer caer, salir corriendo. No es solamente eso. El dominio propio también significa autocontrol en mis reacciones. El dominio propio es que yo, aunque tenga mucho coraje, aunque tenga muchos deseos de decir muchísimas cosas en mi carne, yo voy a escoger que mis palabras sean sazonadas por el Espíritu, o mejor me callo. Mejor hago silencio, guardo silencio antes de lacerar a mi prójimo, y no importa que sea o no cristiano. Ojo, porque el dominio propio es también testimonio para los que nos ven, para los que nos rodean. Y qué difícil se nos hace, Dios mío, cuando se nos levanta la guerra,
Pero la palabra me dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades y huestes de las tinieblas y saetas que están en las regiones celestes. Y que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Elohim para destrucción de fortalezas. Y yo no le voy a decir a usted que usted va a conseguir un dominio propio perfecto a la primera. Usted sabe cuántas veces mi mamá y yo en el proceso de joven y de adulta discutimos y tuvimos nuestras situaciones y yo no me controlé en mi boca y por no tener dominio propio deshonré a mi mamá con mis palabras, con mi coraje, con mi reacción. Así mismo le pasa a todos los hijos. Yo estoy segura que mi hija, y hace poco tuvimos una situación donde era tanta la frustración porque ella decía que yo no la entendía, que a veces decimos cosas que no queremos decir. Y eso es ahí donde tenemos que tener dominio propio. Que la pasión, que el fuego del coraje no haga que responda por nosotros. Dice la palabra que la palabra apacible en paz aplaca la ira. Así que tenemos que por obligación comenzar a trabajar con nuestra mente para que en el momento en que estemos furiosos, en el que podemos, dice la palabra, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre su enojo. Así que hay dos cosas, hay que velar que en medio del coraje que tengamos o de la situación hiriente que pasamos, no pecar. Y la palabra me dice que si yo no amo a mi prójimo, yo estoy pecando, porque eso es un mandamiento. Y si yo amo a mi prójimo, yo lo voy a lastimar. Y si yo no amo a mi prójimo, yo lo voy a lacerar, yo lo voy a ofender. No. Entonces, tengo que tener cuidado con lo que yo voy a decir, cómo yo voy a actuar. Y tengo que tener cuidado que puedo provocar en esa persona por mi coraje. Y tengo que velar que el coraje que se me ha sembrado en mi corazón no me dure hasta el próximo día. Yo tengo que resolver esa situación antes. Yo tengo por regla general, desde que mi hija está bebé, que no nos acostamos enojadas. Nunca. El día que ella y yo nos resolvamos un conflicto, una discusión, por más tonta que sea, yo no duermo. Yo me quedo orando y esperando el momento en que yo pueda hablar con ella. No puedo dormir porque el no obedecer la palabra nos quita la paz. La obediencia trae bendición, pero la desobediencia nos roba la paz. Entonces, bendiciones, Carlos, y bendiciones a todos los que se están conectando. Entonces vamos a ir a otra parte del dominio propio. Tenemos en el trabajo una persona que nos está haciendo la vida imposible. No es cristiana. Y esa persona es nuestro jefe y nuestra jefa. Dios mío, yo quisiera decirle 25,000 cosas, pero yo me voy a guardar la boca y yo me voy a someter, porque la palabra me dice que yo me tengo que someter a las autoridades, porque estas son puestas por Elohim. Y en el ambiente del trabajo, esa es mi autoridad, la autoridad que está por sobre mí, porque mi jefe es mi jefa. Mas sin embargo, hay momentos en que esa autoridad toma y es abusiva o va por encima de mis derechos. Pues yo tengo un derecho para hacer valer mis derechos, que eso es otro tema, pero en los canales correctos. Tampoco es insultando, tampoco es hiriendo.
bendiciendo. La palabra me dice que yo bendiga a mis enemigos, por más difícil que esté el ambiente, y mucho más ahora. Yo les doy un saludo amoroso, cordial, afectuoso a todas mis compañeras de trabajo en el Tribunal de San Juan. Yo les cubro en oración desde acá en Texas. Están en mis corazones y estoy orando por ustedes. Sé que la situación está difícil en Puerto Rico y las estoy apoyando en oración. Pero aparte de eso, ahora más, tenemos que acordarnos que somos seres humanos y que la carga es mucha, ¿verdad? Así que tenemos que ponernos en el lugar del prójimo para poder yo tener un dominio propio. Tengo que entender un poquito la cabeza del que me está escuchando, del que me está lacerando, del que me está hiriendo. Y una de las cosas que yo aprendí es que nadie hiere si no está herido primero. Tiene que verlo con los ojos de Cristo, con los ojos de Yeshua, y entender, wow, necesita mi oración porque necesita sanar. Wow, necesita mi oración porque necesita libertad. Wow, necesita mi comprensión y mi oración porque necesita salvación, porque no tiene paz. Si logramos eso, se nos va a ser más fácil tener dominio propio en esos momentos de tensión, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando el dominio propio lo necesitamos ejercer con alguien de la misma fe, de la iglesia, de la casa? Y donde se levanta Sanbalat y Tobías es dentro de la palabra, de la iglesia. La palabra me dice que mantengamos testimonio y que primero hagamos buenas obras para con los de adentro. Nosotros tenemos que mantener esa misma conducta que tenemos para con los que no creen, para testimonio y para que vengan al Señor. Tenemos que mantenerla con los de adentro, porque somos un solo cuerpo, y si nos dañamos, si nos laceramos, nos dividimos, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Que es el mensaje que el Señor viene dando hace rato a la iglesia del Señor, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a la palabra. La palabra me dice en Gálatas 5:22 al 23, los frutos del Espíritu. A mí me estuvo curioso porque yo había leído que el dominio propio estaba dentro de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Pero en muchas versiones me cambian el término. Y aquí dice, en Reina Valera, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿dónde está el dominio propio? Me lo está agrupando con la templanza. ¿Y la templanza qué es? La templanza es el mantenerse firme. Usted sabe la palmera. La palmera puede resistir vientos de huracanes y se mueve y se puede doblar, pero luego de que pasan los vientos fuertes, vuelve a su estado normal. Y eso es dominio propio. Que nos podamos sacudir, nos puede doler, nos puede enojar, nos puede entristecer, podemos decir no entiendo lo que me está pasando, pero yo permanezco en la palabra firme, sembrada sobre mis bases. Y eso es dominio propio. ¿Dónde más vamos a ver lo que es el dominio propio? El dominio propio, como les dije, es en el momento en que decidimos tomar control sobre nuestra vida, nuestro ser, sobre nuestra lengua, nuestras acciones y nuestros pensamientos. Que lo que yo siento bajo coraje, bajo pasión o bajo cualquier situación adversa o depresión, no sea lo que me haga actuar, hablar ni ofender,
sino que todo lo contrario, que yo escoja o sazonarlo por la palabra y contestar por la palabra en amor y con frutos del Espíritu, o simplemente quedarme callado. Y eso es bien difícil. Eso es bien difícil. Pero se puede. Antes yo no me quedaba callada a nada. Antes mi mamá me decía, tú eres una escopeta sin inscribir, porque no había terminado de hablar y ya yo contestaba. Ahora yo calladita me veo más bonita, porque si no daño el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en mi vida. Entonces, vamos a Juan 14:23. Dice: Juan 14:23 dice: respondió Jesús, Yahshua, y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos en él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y este texto lo habíamos hablado ayer. O sea que lo primero es que tenemos que guardar la palabra para poder cumplir y tener el dominio propio, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿verdad? Vamos a ir a Proverbios 25:28. Proverbios 25:28. No se ve muy bien hoy porque no he prendido la luz, pero lo importante es lo que estamos aprendiendo, no necesariamente mi rostro o quien yo soy, sino lo que es la palabra en nosotros, ¿verdad? Así que Proverbios 25:28 dice: como ciudad derribada sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. Y esto te describe una persona que no tiene control, que está como la yegua y el caballo sin rumbo, sin las riendas que lo controlan, sin el jinete que lo detienen, y está por ir para abajo a 1000 por hora en camino errante. Entonces el que está falto de dominio propio es, como dice, como ciudad derribada. Inclusive nos dice que es como ciudad derribada y sin muros, sin protección. Si no tenemos dominio propio, no tenemos la protección del Espíritu Santo, ¿verdad? Él es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. 1 Corintios 9:27. Primera de Corintios 9:27 dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, que yo mejor, mira qué fuerte Pablo está diciendo esto, golpea su cuerpo, somete la carne. No vaya a ser que él, siendo predicador, siendo ejemplo, siendo testigo del poder del Señor, predicando y exhortando a otros, al final termine eliminado del libro de la vida. Mire qué serio es esto. Si no tenemos dominio propio, podemos haber enseñado, exhortado, predicado, y al final podemos haber perdido nuestra salvación. Mire qué serio. Necesitamos dominio propio.
Ese fue 1 Corintios 9:27. Segundo de Timoteo 1:7. Segundo de Timoteo 1:7 dice: porque no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En frente de la persecución, esto es otra parte del dominio propio. Es que el dominio propio no es solamente controlar mi lengua, no es solamente controlar mis pasiones delante de un tentador, delante del adulterio y de la fornicación, sino es controlar mi nervio, la cobardía, el temor, el tener control sobre mi vida, el no acobardarme, el que si el Señor me da una palabra, no tener temor y darla, el predicar este evangelio en tiempo y en fuera de tiempo, no importa los tiempos que estemos viviendo. Eso es dominio propio. Y la palabra me dice en Apocalipsis que los cobardes no entran al reino de los cielos. O sea, si yo quiero entrar al reino de los cielos, yo tengo que tener dominio propio para que esa cobardía no se siente en mi corazón. No haga morada en mi corazón. Entonces vamos a Tito 2:11-14. Tito 2:11-14 dice: porque la gracia de Dios de Elohim se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Yahshua Jesucristo. O sea, que yo tengo que enseñar y renunciar a la impiedad voluntariamente y a los deseos mundanos. Y esto me dice que cuando me enfrento a un deseo mundano, mire, vamos a ser sinceros, vivimos en la carne, militamos en la carne y tenemos una lucha constante, pero nosotros tenemos que decidir renunciar, someter la carne. Eso es dominio propio. Que si yo tengo unas ganas de gritarle a mi esposo, a mi hija, a mi familiar, o decirle 20 cosas a mi compañero de trabajo porque no está haciendo nada y el trabajo me está tocando a mí, o si tengo un coraje fuerte porque están hablando de mí injustamente, yo tengo que someter, tengo que entregar ese deseo, ese anhelo de responder sin pensar. Y la palabra me dice de todo lo bueno, de todo lo amable, todo lo que es justo, en esto pensar. Y que ninguna palabra corrompida salga por nuestra boca. Es difícil, sí lo es. ¿Se logra de un día para otro? No se logra de un día para otro. Yo tengo 41 años, creo. Casi segura, ya perdí la cuenta. Y aunque no parezca. Y créame que ahora es que yo estoy entendiendo lo que es el dominio propio. Ahora es que yo estoy sometiendo la carne. Ahora es que yo estoy aprendiendo a callarme la boca. Porque como le dije ahorita, mi mamá decía, tú eres una escopeta sin escribir, tú no escuchas y empiezas a hablar. Y esa es mi mamá. Y si hay alguien que me conoce bien es ella, además del Señor. Y yo tengo que aceptar que era así. Pero el Señor trabaja con nosotros poco a poco, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que ir aprendiendo. Esto es hasta que Cristo venga o nosotros nos vayamos con Él. Porque esto es una carrera. Y como decía Pablo, no es que lo haya alcanzado,
pero una cosa hago, dejando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Así que hoy es un buen día para dejar lo que queda atrás, dejar las obras de la carne, dejar los corajes, las rencillas, las ganas de asesinar con nuestra boca, con palabras, de herir, de responder, o de flaquear en nuestra carne, o de salir corriendo y acobardarnos y tomar dominio propio sobre nuestra vida, sobre nuestros actos, sobre nuestra boca. Y dice la palabra que si alguien puede dominar su lengua, puede dominar el mundo. Porque la lengua enciende el infierno. Es que lo primero que tienes que dominar es la boca, la lengua. Porque ¿sabes qué? De la abundancia del corazón habla la boca. Y si en tu corazón hay rencillas, coraje, disensiones, eso es lo que va a salir por tu boca. Pero si tú sujetas la carne, vives la palabra, comes la palabra, prendes la palabra, llenas la mente de la palabra, yo le aseguro que va a contestar por la palabra. Por eso dice la palabra, y lo estábamos hablando ayer, renovaos vuestro entendimiento por medio de la palabra. Si en mi mente lo que está sembrado es la palabra, en mi corazón va a sembrarse la palabra y mi boca va a hablar la palabra. Y entonces ahí no vamos a tener problemas, porque vamos a aprender a dominar nuestra lengua, nuestras acciones, por amor al Mesías, a Cristo, a Yeshua, porque nosotros tenemos que guardar esta salvación tan grande, y por un coraje no vamos a perder la salvación, o por un momento de pasión no vamos a perder familia y salvación. Ojo. Y por un momento de disensión, de coraje, podemos perder empleo y salvación. Y por un momento de coraje podemos perder una amistad y salvación. Y por un momento de un malentendido podemos perder comunicación con nuestros familiares y salvación. Y necesitamos arrepentirnos y reconciliarnos. La palabra me dice que Yeshua vino a reconciliar al mundo, y una de las cosas que tenemos que hacer es reconciliarnos unos con otros, porque la palabra me dice a mí que si yo no amo a mi semejante, a mi prójimo, no puedo decir que amo al Señor. Vamos a Hechos 24-25, y este es el último. Hechos 24-25. Están pegados. Bien. 24-25 dice: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Porque cuando confrontamos al pueblo, Pablo estaba predicando sobre el dominio propio, sobre la justicia y sobre el juicio venidero. Pero cuando nosotros exhortamos, cuando nosotros predicamos, se puede levantar el enemigo, se puede levantar la oposición. ¿Y qué le dijo Félix? Vete y yo me comunico contigo, porque sabía que se iba a levantar oposición y lo estaba cuidando, ¿verdad? Siendo un solo pueblo y guardándolo. Voy.